Hola jubilados y pensionados, ¿cómo están? Les contamos las noticias de ANSES del día de hoy, no se las pierdan. Noticia de última hora. ANSES y Milei acaban de anunciar 3 nuevos pagos para jubilados y pensionados de la mínima. A partir de enero, no te pierdas ningún detalle en este video, y si tenés dudas o consultas, déjalas en los comentarios. También, vamos a estar charlando un ratito con Eugenio Semino, que es el defensor número 1 de los jubilados y pensionados, y nos trae muchas noticias exclusivas de última hora. Ahora, antes de empezar, pueden apoyar el canal con un me gusta o suscribiéndose. Además, los invitamos a que nos dejen su opinión en la cajita de comentarios abajo de este video. Ahora sí, amigos, vamos con las últimas noticias de ANSES del día de hoy. Bueno amigos, arrancamos poniéndolos al día. Resulta que ANSES, junto con el gobierno de Javier Milei, ya anunció todos los montos que van a cobrar los jubilados y pensionados. Ahora, si hablamos del cobro de este mes, hay que tener en cuenta que el calendario de pagos ya está disponible. Como siempre, se organiza según la terminación del DNI. Dicho sea de paso, Javier Milei confirmó junto con ANSES que los jubilados y pensionados van a cobrar 3 conceptos económicos nuevos. La mayoría de estos beneficios es para todos, salvo uno, que es exclusivo. Bueno amigos, gracias a la fórmula de movilidad que ya viene funcionando hace varios meses, los haberes de jubilaciones y pensiones se aumentan por inflación. Este sistema seguirá vigente durante todo 2025. Por ejemplo, para enero, se tomó en cuenta la inflación de noviembre, que fue del 2,4%. Con eso, el haber mínimo quedó en 265.907 pesos y el máximo llegó a 1.789.302 pesos. Ahora, hablando del bono de 70.000 pesos, todavía no está claro si este monto tendrá aumentos, ya que Milei dijo que eso dependerá de su decisión. Por ahora, el bono sigue pagándose, solo para quienes cobran el haber mínimo, y se entrega en la misma fecha que el pago mensual. Los que no van a cobrar este bono son quienes cobran más del tope mensual establecido. En enero, ese tope es de 335.907 pesos, que es el resultado de sumar el haber mensual con el bono. Bueno amigos, otra buena noticia es que en 2025, los jubilados seguirán cobrando el primer y el segundo medio aguinaldo. Como siempre, este pago se realiza en junio y en diciembre, junto con el haber mensual, y si corresponde, el bono. Para que quede claro, el aguinaldo es el 50% del haber mensual más alto que cobraste en cada semestre. Bueno amigos, ahora, les contamos más noticias del día de hoy con Eugenio Semino, presten mucha atención. Del gobierno de premiar a quienes se jubilaron sin moratoria. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, hay dos miradas, ¿no? Premiar a 2 millones y castigar a 6 millones. ¿6 millones son los de la moratoria? Son los que dice el titular de ANSES, que llama impuros a uno y puros al otro. Es decir, cuestiones falaces que se vienen planteando sin que nadie las observe o las plantee como problema. A ver, ¿cómo estamos hoy? 5 millones aproximadamente de beneficiarios jubilados pensionados que cobran el haber mínimo, y su haber se sigue licuando mes a mes. Conjuntamente con esos haberes mínimos se sigue licuando lo que son las PUAN, pensión universal de adulto mayor, y las pensiones no contributivas para personas con discapacidad. Esto hace ese universo de 6 millones de haberes mínimos que están por debajo del IPC. Inclusive, para tener la referencia, ahora que se cerró el mes de diciembre, en relación a la inflación, cosa no distinta que en años anteriores, perdieron sustantivamente en relación con la inflación. La inflación cerrada de diciembre concluyó en 118% aproximadamente. Sí. Los haberes, todos estos que refiero, que a su vez cobran un bono que se congeló en el mes de noviembre, es decir, por un 10º mes siguen siendo 70.000 pesos,
con ese bono incluido, que obviamente se va depreciando, porque el haber es solo lo que se actualiza por IPC, nos encontramos con lo siguiente. Los jubilados jubilados y pensionados de esa mínima que refiero, perdieron 13 puntos en relación de los 118, reajustaron 105%. Sí. Los que tienen PUAN son alrededor de 500.000, pensión universal, reajustaron un poco menos, el 99%, por lo cual perdieron 19 puntos en relación a la inflación, y las personas con discapacidad, que son las pensiones no contributivas, son las que más perdieron, ya que reajustaron el 95%, perdieron 23 puntos en relación con la inflación. Hasta acá es el panorama de los que supuestamente considera el titular de ANSES impuros. El resto, y ahora explicamos la categoría muy brevemente, el resto de los jubilados, 2 millones aproximadamente, recordemos estamos hablando de jubilados y pensionados nacionales. Sí, señor, claro. Reajustaron el 145%. Vale, son los supuestamente premiados que estuvieron 27 puntos, 27.6 sobre los 118 de inflación. Ahora bien, vamos a esta categoría. En la historia de la humanidad, siempre que se catalogó entre puros e impuros, han terminado muy mal estas situaciones, porque cuando alguien dice quién es puro y quién es impuro, es quien determina la pureza. Así que se han justificado las peores cosas. Sí, está prejuzgando, digamos. Claro. Y se están prejuzgando utilizando una gran falacia. Sobre los 5 millones de jubilados y pensionados de la mínima, no necesariamente ingresaron todos por moratoria, y ahora vamos a ver lo de la moratoria, sino que tenemos, por ejemplo, categorías como autónomos, que debe haber con aportes totales de esta categoría alrededor de 800.000, y habiendo aportado a cualquier categoría al respecto, es decir, por ejemplo, como empresario, van directamente a la mínima. Claro. Y esto viene sucediéndose así a través de los distintos gobiernos. Vamos a las moratorias. No todos los que ingresaron por vía de una moratoria, hay moratorias del 2005 prorrogadas, y luego el 2014, la que vence ahora en marzo de este año. Hay gente que tuvo que comprar 1, 2, 3 años, 5 años de moratoria, porque no es que salieron del mercado formal a los 60, 50 y pico, y podían ser reabsorbidos por ese mercado formal. Claro. Tuvieron que seguir trabajando en la informalidad, por lo cual la moratoria era la única forma para poder alcanzar el beneficio. Sí, Eugenio, si me permite, en un comentario que hice antes de entablar este contacto con usted, apenas conocí la noticia, yo pensé en las amas de casa, por ejemplo. Claro. Bueno, vamos a lo que es la hipótesis de quien aportó los 30 años a través de una moratoria. La discusión sobre las moratorias, si fueron más justas, más injustas, quién la financió, quién no la financió, es una discusión que se puede hacer en un foro académico, en una discusión política, pero la naturaleza jurídica del beneficio de quien ingresó por una moratoria es exactamente igual a la que aportó 30 años directamente al sistema. Y sí, porque no está cometiendo ninguna ilegalidad. En su momento hubo una moratoria dictada por el gobierno de turno, es decir, el Estado, en este caso. Así es. Y bueno, hizo los trámites y se acogió a la moratoria.
Sí, son leyes de la Nación, aprobadas por el Parlamento de la Nación, Ujú, y quien ingresó compró su deuda. claro. Es decir, la pagó en 5 años. Bueno, el tema después de quién financió la moratoria, quién no, fue un debate de su momento que nada tiene que ver ni se puede utilizar a estos efectos. Mm, Por lo cual, esta divisoria es totalmente falaz, antojadiza. ¿Y qué está pasando? Mientras nosotros discutimos la reforma que se va a hacer en el futuro, o que plantea el gobierno, tenemos un sistema político respecto a esto que estamos hablando, es silente, ujú. están otros temas. La reforma se viene haciendo a partir que de estos 5 millones, más el millón de personas con discapacidad y demás, y PUAN, ya están a nivel de la cobertura apenas de 1/3 de su canasta de necesidades básicas. Sí, claro, claro. Hay que ponerlo en números, es muy fácil. Una persona que gana 300.000 pesos no, y que no tiene posibilidad de trabajar, obviamente, no puede llegar a fin de mes con eso. No puede subsistir, mira. Claro. Yo creo que acá hay una gran desconexión de la política con la realidad. Ujú, ujú. Y cuando hablo de la política, obviamente siempre el principal responsable es el oficialismo de turno, pero esto viene pasando con las distintas administraciones. Es Sí, decir, sí, sí, sí. no es un deterioro espontáneo, es una Ujú. liquidación del sistema. No, seguro. Cuando uno agarra la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre del diciembre del 17 a la fecha, Ujú. ve que es un tobogán, con momentos donde ese tobogán se precipita más, pero en ningún momento deja de caer. Ahora, Así que Eugenio, sí, supongamos que esto es aprobado, digamos, el gobierno finalmente lo pone en práctica. Yo supongo que habrá algún tipo de apelación, amparo o algo por el estilo para esos 6 millones que se supone que no van a recibir el supuesto premio. sí, por eso decía, el premio no hay ninguno. Lo que se va haciendo, inclusive usando las mismas herramientas de una administración a la otra. Fíjese, el tema del llamado bono Ujú. se paga en forma ininterrumpida hace 3 años. Sí, sí, sí. Es un disparate porque es una suma no remunerativa discrecional que paga el Estado argentino a 6 millones de ciudadanos Sí, claro. y que lo decide quien gobierna en ese momento. Ujú, En el 23 subía ante una elección y bajaba al mes siguiente, ujú. y este año, con un ministro de Economía que se autopercibe distinto al anterior, siguió aplicando el bono y lo congeló, definitivamente hasta la desaparición, porque Sí, sí. ya anunció el titular de ANSES que van a ser 70.000 pesos, van a Ujú. seguir siendo el año que viene. Por lo cual, no es que materialmente hace falta una ley para hacer la llamada reforma o estas, iba a decir imbecilidades, pero queda muy mal, no estarían las palabras, Hmm. de si aumentamos la edad de la mujer o tal cosa, se resuelve el problema. El sistema está quebrado. Mm. Lo que debiéramos ver es cómo se trabaja en dos aspectos en forma directa. En primer término, dar asistencia a los que se están muriendo de hambre. Claro. Quienes hacemos asistencia directa lo vemos todos los días. Ujú. El jubilado hoy ya no consume el medicamento conforme la prescripción de su médico en términos de dosis, y no conforme lo que tiene en el bolsillo. Seguro, seguro. Por lo cual eso tiene que salir plata de la asistencia social para resolver la urgencia. No podemos esperar nada, o para comer o para vivir abajo de un techo.
Y en paralelo, sí, una reforma, me tocó trabajar en algunas, en otros lugares. Primero lleva un arduo trabajo porque hay que analizar alrededor de 120 variables complejas dentro de un mismo esquema. Vale decir que no solo tenemos que ver envejecimientos, procesos, cambios de métodos de producción, mercados y demás, sino que tenemos que ver también el financiamiento. Seguro, claro que sí. Usted fíjese que acá del financiamiento nadie habla. Y ya desde hace 30 años, los países nórdicos primero, después los países de la Unión Europea y ya desde el 2000 muchos países de Latinoamérica, tienen financiamiento mixto, primero porque lo que es la fuerza de trabajo, ya no haber mano de obra intensiva, no puede financiar el famoso esquema bismarckiano que ya no existe como tal. Sí, a eso se suma la escasa, la baja de la natalidad, que también influye. Claro, por eso hay que estudiar eso, como a qué ritmo va a envejecer la pirámide y demás. Pero al margen de esto, por ejemplo, ya desde el momento que señalaba, fines de los 80, y dándose como dominó en los distintos sistemas del mundo, van apareciendo el financiamiento de rentas, en lo que es el apoyo fiscal o el 50% que tiene que poner el Estado. Acá nadie escuché hablar de por qué la renta financiera no pone un peso en el sistema, o la renta minera o la renta petrolera. Sí. Y sin embargo, algo que tal vez los argentinos no tenemos en claro, el que pone todos los meses la parte del león es el IVA, que pone el 11% de su recaudación y en el sistema previsional, que es el más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres. Mire lo ridículo del jubilado comprando un paquete de yerba a dura pena, y pagándose a su mismo al tiempo en la jubilación. Cierto. Que no le alcanza para comprarlo. Cierto. Estos son temas de fondo que mientras no se toque, lo que vamos a ver es cómo se sigue produciendo este brutal ajuste en términos históricos que va trascendiendo a las administraciones.